vimos el proceso de mitosis, o sea, de división celular en las células somáticas, pero en algunos organismos que se reproducen sexualmente utilizamos otro mecanismo de división celular, que es este mecanismo que tenemos acá, que se denomina meiosis. Pero antes de empezar a ver esta meiosis, vamos a entender el fundamento de por qué existe una meiosis. Y esto se remonta al tipo de reproducción que hace el organismo, no la célula, sino el organismo. Nosotros en los organismos tenemos dos tipos de reproducción, una reproducción de tipo asexual y una de tipo sexual. Los organismos procariotas, o sea, las bacterias, siempre se reproducen de forma sexual y siempre lo hacen por fisión binaria o amitosis, así que ni nos metemos con ellos porque es un mecanismo completamente distinto. Ahora, en el dominio eucaria, o sea, los organismos que son eucariotas, tienen o bien una reproducción asexual en la cual los organismos se reproducen sus células por mitosis y me generan un individuo nuevo, y es un mecanismo que usan la mayoría de los protistas, algunos hongos, algunas plantitas y algunos animales también. Menos, pero algunos animales también. En cambio, la reproducción de tipo sexual la usan algunos protistas, la mayoría de los hongos, todas las plantas y todos los animales. Por eso me dice que la mayoría de los organismos eucariotas se reproduce de forma asexual. ¿Eso qué quiere decir? Que un mismo organismo puede tener formas de reproducción sexual y asexual. Algunos solo asexual y otros solo sexual. Por ejemplo, nosotros, dentro del grupo de los animales que todos se reproducen sexualmente, nosotros, como todos los mamíferos, solo tenemos reproducción sexual. No existe la reproducción asexual del organismo. Sin embargo, hay algunos animales chiquititos, como nos dice acá, algunos tipos de gusanos o la hidra, que la hidra forma parte de una familia que se llaman nidarios, en donde están las medusas también, que estas les deben sonar más porque las deben haber visto en alguna película, incluso en alguna película animada también, ¿sí? Estos organismos, además de tener reproducción sexual, tienen formas de reproducción asexual y obviamente cuando tienen la capacidad o tienen los nutrientes necesarios para crear variabilidad genética, lo hacen también de forma sexual. Entonces, el fundamento de esta división sexual, que es la meiosis en las células, se fundamenta en la reproducción sexual en los organismos. Y por eso la dotación cromosómica de sus células no va a ser la misma. Aquellos organismos que se dividían por mitosis, y las células en realidad que se dividían por mitosis, pueden ser haploides o pueden ser diploides, porque cuando generan copias de ellas mismas, generan células idénticas. Si una célula haploide entra en mitosis, genera dos células haploides. Si una célula diploide entra en mitosis, genera dos células diploides. Pero esta dotación cromosómica no es igual en aquellos organismos que se reproducen sexualmente y que tienen que formar sus gametas a través de este proceso de meiosis. Esto que estamos viendo acá es la simbolización de un ciclo vital de un individuo, no de un ciclo celular que estábamos viendo hasta ayer. O sea, acá estamos representando el ciclo del organismo. Un organismo que se reproduce sexualmente produce gametas a través de meiosis. Las gametas tienen una dotación cromosómica que se llama haploide y se simboliza con una N solita, y luego de la formación de sus gametas a través de meiosis tienen que fecundarse. ¿Qué significa la fecundación? La unión de ambas gametas para volver a restituir un número diploide de cromosomas, o sea, 2N, y tener cada una de las copias del par, o sea, cada uno de los cromosomas homólogos. Esta célula, que está representada acá, su 2N es igual a 6. Quiere decir que tiene 6 cromosomas, como nosotros tenemos 46. Pero esos 6 cromosomas son 3 pares. O sea, tiene 2 cromosomas 1, 2, 2, 2, 3. Cada uno de estos es un homólogo. Cuando yo en la meiosis hago reducción de la mitad de los homólogos, la célula haploide tiene solo un cromosoma 1, un 2, un 3. En el caso de nosotros, como nuestras células diploides tienen 46 cromosomas, nuestras gametas entonces, ¿cuántos cromosomas van a tener?
23. Bien, 23, ¿sí? La mitad, o sea, van a tener solo un homólogo. Quiere decir que todas nuestras células somáticas, que son todas las células de nuestro cuerpo, desde una neurona hasta un glóbulo blanco, una célula del intestino, del estómago, del músculo, del pulmón, de donde sea, tiene 46 cromosomas y es diploide. Solo nuestras gametas sexuales que hicieron meiosis, se redujo su material genético y aparecen como células haploides. Espermatozoides en hombres y óvulos, que en realidad vienen de los ovocitos en las mujeres, son células haploides, que después se van a fecundar y me van a dar origen a un nuevo individuo. Profe, ¿se podría decir que, o sea, en células diploides tenemos 23 pares dobles de cromosomas y en haploides 23 simples, o no? Tenemos 23 pares de cromosomas y en las gametas 23. El doble o simple, como vimos ayer, dependía del ciclo celular si había pasado por la fase S o no. Así que ojo con eso, porque existen células con 23 cromosomas simples, con 23 cromosomas dobles, con 23 pares de cromosomas simples o con 23 pares de cromosomas dobles. No significa lo mismo simple y doble que tener un par o no. ¿Se entiende? Sí, profe. Ojo con esto, y esta es la tarea después de que veamos meiosis ahora para repasar bien hoy en la tarde, ya que, como vimos ayer, el ciclo celular, que en la meiosis también va a haber un ciclo celular en donde hay una interfase donde está G1, S, G2, el proceso de división nuclear que se llama cariocinesis y la citocinesis, siempre la célula al replicar su ADN en la fase S, aparece su dotación simple a doble. Aunque sea haploide o diploide, eso es otra cosa. Haploide o diploide es tener un cromosoma o tener dos cromosomas, o sea, tener su homólogo. En cambio, el ser doble o simple significa que ese cromosoma tenga una cromátide hermana, o sea, una copia que pasó por la fase S del ciclo celular. Si ustedes se fijan en esta imagen que estábamos viendo recién, esta célula es diploide y está representada como con estos bastoncitos cada cromosoma, pero no está representado como una X, porque no está doble, está simple. Esta célula tiene 2N, o sea, su juego 2N, pero está simple. Para que se viera doble, voy a tener cada una de estas estructuras como una X. En esta célula que tiene 6 cromosomas, al tener 6X, si ha pasado por la fase S del ciclo celular y tener su cromatida hermana, si yo cuento las moléculas de ADN, tengo 12. Es como le pasaba al ser humano, tiene 46 cromosomas en todas sus células somáticas. Pero si entra en la fase S del ciclo celular, tiene 46 cromosomas dobles o 23 pares dobles, que es lo mismo, pero si yo cuento la cantidad de cromosomas son 92. O sea, decir 23 pares de cromosomas dobles, contar las moléculas de ADN, son 92 en total. Lo que pasa es que este homólogo no tiene la misma información que la otra. Tiene los mismos genes, pero no tiene la misma información, porque uno vino del papá y otro vino de la mamá. En cambio, cuando genera su cromátida hermana, la cromátida hermana sí tiene la misma información genética que la otra célula porque se replicó mediante el proceso de replicación del ADN que vimos en la unidad anterior. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ahora, entremos en esta meiosis. La meiosis es un tipo de cariocinesis, o sea, un tipo de división del núcleo, que se diferencia de la mitosis ya que lleva a cabo dos ciclos celulares sucesivos, o sea, dos de estos circulitos que vimos como el ciclo celular, interfase, división nuclear, división citoplasmática por citocinesis, dos sucesivas, pero con una duplicación del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una meiosis 1 y una meiosis 2. Antes de la meiosis 1, obviamente, hay una interfase 1. Después de la meiosis 1 hay una interfase, una citocinesis 1,
Y luego comienza la segunda división que va a tener interfase 2, meiosis 2, citocinesis 2. ¿Por qué tengo una sola duplicación del ADN? Porque en la interfase 1, antes de entrar en la meiosis 1, hago duplicación del ADN en la fase S, de la misma forma que habíamos visto. Pero cuando termina la meiosis 1 y se generan 2 células, esas 2 células que van a entrar en meiosis 2, entran en una interfase 2 que no tiene fase S. O sea, que no replica su ADN. Y así como está, habiendo pasado por una fase G1 y por una fase G2, esas 2 células que terminaron meiosis 2, sin duplicar su ADN, pasan a la siguiente fase de división, dándome origen a 4 células en total desde una célula, porque nunca se replicó el ADN. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una meiosis 1 y una meiosis 2, en la cual la meiosis 1 la considero reduccional. ¿Por qué? Porque paso de una célula diploide doble, porque obviamente pasó anteriormente por una fase S de síntesis del ADN, por eso está doble, pero en la meiosis 1 se reduce el material genético y de célula diploide paso a ploide. Sigue estando doble porque sigue teniendo sus cromátidas hermanas, pero se reduce de diploide a ploide. En cambio, en la meiosis 2, cada una de estas células haploides dobles, que van a ser 2, van a entrar en una meiosis 2 de división y cada una de ellas va a generar 2 células haploides simples. Esto quiere decir que una célula que hace 2 ciclos sucesivos de meiosis, una célula diploide doble, genera 4 células haploides simples. ¿Cómo serían nosotros? Una célula del ovario o del testículo que tiene 46 cromosomas, que pasa por su fase S y va a tener 46 cromosomas dobles, hace meiosis 1 y tiene 46 dobles, generando 2 células de 23 cromosomas dobles. Cada una de esas 2 vuelven a entrar ahora en una meiosis 2 y me genera cada una de esas que tiene 23 dobles, 2 células más haploides simples, o sea, de 23 simples. Conclusión, cada una de nuestras células germinales del ovario y del testículo que va a tener 46 cromosomas dobles, me va a generar 4 células con 23 cromosomas simples. Obviamente, no es el único fundamento de que existan 2 divisiones sucesivas, porque si yo lo único que hago es dividirlo 2 veces, salvo el cromosoma sexual, al fin y al cabo todas las mujeres igual seríamos iguales entre sí y todos los hombres serían iguales entre sí, o todos los machos y todas las hembras serían iguales. Lo importante de la meiosis y que ocurre en la profase de la meiosis 1 es que hay un entrecruzamiento de información genética entre los homólogos. Los homólogos entrecruzan pedacitos de cromosoma de uno a otro, los intercambian y me generan variabilidad genética. Acá tienen un par de homólogos. En nosotros tenemos 23 pares distintos. Pero supongamos que de nuestros 23 pares, este es un cromosoma 1 y este es el otro cromosoma 1, que van a entrar en meiosis 1. Este cromosoma venía originalmente, esta molécula de ADN que yo tengo en mis células del cromosoma 1, venía, por ejemplo, de la mamá. En cambio, este venía del papá. Cuando entran en la fase S de la interfase, replican su ADN, o sea que generan una copia. Por eso están en forma de X. Quiere decir que cada cromosoma homólogo tiene una cromátida hermana, que es exactamente igual. Por eso está pintada del mismo color. La misma información que yo tenía del cromosoma 1, que venía, por ejemplo, del papá, replica en la fase S su cromátida hermana. El que venía de la mamá, también el mismo cromosoma 1, que tiene la misma forma, replica en la fase S la misma molécula de ADN y genera su cromátida hermana. Pero de cada uno de mis cromosomas que van a entrar en meiosis, yo tengo un par con su homólogo. Tengo 2 cromosomas 1 que están duplicados como estos, tengo 2, 2, 2, 3, 2, 4, 5 y así, hasta llegar al 23. ¿Qué hace?
la meiosis 1 en su primer fase, que es la profase, entrecruza pedacitos de material genético y de esta forma entrecruza dejándome este homólogo distinto a este. Porque fíjense que hay pedacitos de un cromosoma que se intercambiaron con el otro cromosoma vecino. Supongamos, para darles un ejemplo, que en esta partecita del cromosoma estaba la información que me codifica, no sé, el color de pelo. La mamá nos había codificado en nuestro cromosoma que el pelo tenía que ser rubio. Cuando se replicó el ADN en fase S, obviamente su cromatida hermana tiene la misma información, el pelo tiene que ser rubio. Ahora, yo tengo otro cromosoma 1, en donde en la misma partecita, la misma información, que es el color de pelos, pero que venía del papá, por ejemplo, me dice, no, el pelo tiene que ser castaño. Y la cromatida hermana tiene la misma información, porque se copió de esta, entonces dice, no, el pelo tiene que ser castaño. Ahora, en este entrecruzamiento, yo logro que esos pedacitos se puedan intercambiar. Entonces, fíjense que acá decía pelo rubio, pero se quedó con un pedacito su cromatida hermana que decía pelo castaño. En cambio acá esta que tenía que decir pelo castaño, la dice pelo rubio y esta dice pelo castaño. Si ustedes ven esta hebra con esta y esta, que las cuatro se van a terminar separando después de las dos meiosis sucesivas, las cuatro son distintas entre sí. Obviamente yo les puse el ejemplo de un gen. Lo interesante es que hay algunos pedacitos que se intercambian y otros no. Y en este cromosoma no está solo la información del color de pelo, también hay otra información. Supongamos, por ponerles un ejemplo de cosas fáciles de ver, pero no es que estén en el cromosoma 1, pero supongamos que en este mismo cromosoma, además de esta información del pelo, acá en la puntita, yo decía, miren, los ojos tienen que ser celestes. Este dice, los ojos tienen que ser celestes. Pero este dice, los ojos tienen que ser marrones y este marrones. Cuando se produce este intercambio, fíjense ahora que estamos comparando entre dos genes, cómo una célula que va a recibir esta sola cromátide del cromosoma 1 dice pelo rubio, ojos celestes. En cambio esta dice pelo rubio, ojos marrones. Esta dice pelo castaño, ojos celestes, pelo castaño, ojos marrones. Creo 4 variabilidades distintas y así imagínense entre todos los genes que hay en un solo cromosoma, el entrecruzamiento, la cantidad de variabilidad que me puede dar. Por eso, todos los organismos que nos reproducimos sexualmente creamos variabilidad genética. Somos parecidos al papá, somos parecidos a la mamá, pero no somos iguales. Incluso hay características que las vemos y ni siquiera estaban en el papá y en la mamá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos homólogos y la verdad es que no se expresan los dos, sino que se expresa solo uno. ¿Cuál de los dos? Esto es lo que vemos en toda la unidad siguiente, que es genética. ¿Sí? Lo que yo tengo que saber es que por ser organismos que se reproducen sexualmente, tenemos dos copias de todos los genes que existen. ¿Cuál se manifiesta? Esperamos hasta la semana que viene que arrancamos con genética. Pero sí tengo que entender que tengo dos homólogos y que cada uno de ellos tiene su cromatida hermana cuando se reproducen, o sea, se replica el ADN en la fase S antes de entrar a este proceso de meiosis. Bien, pero ahora lo que yo tengo que ver es qué es lo que sucede o cómo sucede este entrecruzamiento. Las fases de la meiosis 1 y 2 se llaman igual a la mitosis. La única forma de simbolizarla es que van a tener un número romano. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vimos que las fases de la mitosis, ¿cómo se llamaban? Profase, metafase, anafase y telofase. Bien, perfecto. Una célula que está haciendo mitosis tiene una interfase de mitosis que tiene G1, S, G2 y obviamente tiene la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase y después citosínesis. Dijimos que en la meiosis habían dos divisiones sucesivas, o sea, dos ciclos celulares. ¿Cómo los simbolizamos uno y el otro? Con números romanos, 1 y 2. O sea, interfase 1, que tiene G1, S y G2, meiosis 1, que va a tener profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y la citosínesis 1. Ahí comenzamos la segunda fase o el segundo ciclo, que como dijimos en la interfase, en este caso 2, va a tener G1, no tiene S, o sea, no se duplica el ADN y tiene G2.
Y después empieza la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y después citocinesis 2. O sea que la única forma de distinguir un ciclo y el otro sucesivos es con estos números romanos, pero las fases se llaman iguales. Lo que vamos a ir puntualizando son las diferencias en cada una de ellas. La profase 1, a diferencia de la profase de la mitosis, tiene como subetapas adentro. La verdad, chicos, es que estas subetapas están como un anexo en la bibliografía, así que deberían no entrar en el examen. Yo se los he puesto como para que ustedes entiendan que va pasando como en etapas este entrecruzamiento o crossing over, pero que sigue siendo una profase. O sea que en la profase de la meiosis ocurre lo mismo que ocurría en la profase de la mitosis. Hay compactación del material genético, se desintegra la membrana nuclear, se duplican los centríolos, se arma el uso mitótico, se ensambla, todo lo que vimos en profase. O sea, acá también pasa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si bien en la primera subfase de profase 1, que se llama leptonema, se empieza a condensar el material genético, hay una segunda fase que se llama cigonema, que hay un, digamos, acoplamiento, un pegoteo entre los homólogos, que esto no existía en mitosis. En mitosis siempre los homólogos están por separado. Siempre. Nunca se juntan, nunca toman contacto un homólogo con el otro. Acá hacen sinapsis. Estos puntitos que vemos acá hacen sinapsis en determinados puntos del cigonema y en la fase media de la profase, que es paquinema, se produce este entrecruzamiento entre los cromosomas como estábamos viendo acá. ¿Sí? Esto que se intercambia y se entrecruce ocurre en una fase media de la profase que se llama paquinema. Entonces acá me queda una estructura que después se va despegando, ¿sí? En diplonema se va despegando y quedan estos puntitos unidos, o en diacinesis quedan solo unidos por los quiasmas, pero esta estructura es una estructura nueva que no existía en mitosis, en la profase de mitosis, porque yo en la profase de mitosis tenía cromosomas homólogos, dobles, porque habían replicado su material genético. Acá los cromosomas homólogos están apareados y cada uno con sus cromátides hermanas. O sea que si ustedes ven, es una estructura de A4 y no de A2, que se la llama justamente estructura bivalente o tétrada. ¿Sí? Es una tétrada porque tiene 4 hebras de ADN. Entonces, si yo empiezo a ver estas fases de la meiosis, voy a ver que en la profase 1, acá tenemos un ejemplo de una célula que su número diploide es 4, que este dibujito lo tienen en el apunte de clase, y es la misma célula que la hicimos participar de mitosis y meiosis para que vieran las diferencias. En profase 1, fíjense que las estructuras que aparecen al final, después de que ocurrió el crossing over, son estas estructuras que vimos recién en tétradas. Una molécula de ADN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo cuento cada uno de estos palitos, que es una molécula de ADN, tengo 8 en total. Pero esas 8 en total es porque mis 4 cromosomas están en estado doble. Tienen su cromátide hermana. Pero los homólogos están apareados. Entonces, este es un cromosoma 1 con su cromátide hermana y el homólogo 1 con su cromátide hermana pegado. Este es el cromosoma 2 con su cromátide hermana pegado al otro homólogo, que es el otro 2, con su cromátide hermana. En metafase 1, fíjense, de la misma forma que habíamos visto en una metafase, hay alineamiento en el plano ecuatorial. Sin embargo, en una célula en mitosis que estaba en metafase, se alineaban en el centro los cromosomas homólogos. Entonces, en esta célula, si estaría en mitosis, yo tendría las 4X, estas estructuras en X separadas una con respecto a la otra, como la imagen que vimos ayer. Se ve una X, la otra y la otra, o sea, cada uno de los homólogos por separado. Acá no, acá lo que se alinea en el plano medio son las tetradas, o sea que voy a tener 2 nada más. Quiere decir que si esta sería una célula humana, en vez de tener 46 cromosomas dobles acá en el plano ecuatorial, voy a tener 23 tetradas. O sea, estas estructuras de A4. Y en la anafase 1, a diferencia de la anafase de la mitosis, no hay separación de cromátides hermanas, sino de cromosomas homólogos. ¿Sí? Las cromátides hermanas siguen juntitas,
unidas por su centrómero. Se separan estos puntitos que habíamos visto acá, que están en contacto, estos puntitos del extremo, que se llaman quiasmas, por ahí se tira y se separan en la fase de anafase. Se separan los quiasmas y no los centrómeros. Entonces, fíjense que cuando se divide y en telofase yo vuelvo a armar los núcleos como en cualquier telofase, voy a tener una célula que tiene cada uno de los cromosomas homólogos. Entonces, ¿por qué en profase uní a los homólogos? Y acá los vuelvo a separar. Y los uní porque en profase 1 necesitaba hacer este entrecruzamiento de material genético crossing over. Por eso se aparean los homólogos. Se aparean para intercambiar genes. Una vez que se aparean e intercambian genes, en anafase se dividen los homólogos. Pero fíjense que esta célula tiene un solo cromosoma 1 con su cromatida hermana y un solo cromosoma 2 con su cromatida hermana. No tiene 2 y 2. Por eso la célula diploide 2N pasó a ser una célula haploide, que es N solo. O sea, el total de cromosomas es 2. Siguen estando dobles. Yo veo una estructura doble cuando veo esta forma en X, característica. Acá hay 4 cromosomas dobles, acá hay 2 cromosomas dobles. Se separó en anafase los cromosomas homólogos, dándome una célula diploide para dividirse en 2 células haploides. Siguen estando dobles. ¿Qué dijimos que pasaba cuando terminaba la meiosis 1? Y bueno, después de la meiosis, que es una división de un núcleo, hay una citocinesis. La citocinesis es la división de los citoplasmas. Se dividen 2 celulitas, que son estas que estamos viendo acá. Y después de esa citocinesis, entro en interfase. Pero dijimos que en la interfase 2, antes de empezar la meiosis 2, la particularidad era que no había en la fase S replicación del ADN. Entonces esta misma célula, con su material genético como lo tiene, es la que entra en la meiosis 2. Fíjense que esta célula tiene la misma información genética que terminó la telofase acá. Pasa por citocinesis, por interfase 2, pero sigue teniendo estas moléculas de ADN. No se duplicó, sigue igual. Con 2 cromosomas nada más, su juego haploide, y cada uno de ellos está en estado doble. ¿Qué pasa en la meiosis 2? Algo muy similar a la mitosis. Es como si fuera una mitosis, porque en realidad todas las etapas de la meiosis 2 son igual que la mitosis. ¿Cuál es la única diferencia? Y que yo estoy arrancando de una célula haploide. En la mitosis lo podía hacer con una célula que fuera diploide, pero fíjense, tengo los cromosomas dobles, se alinean los cromosomas dobles en el plano ecuatorial, se separan cromátides hermanas por este puntito medio, que era el centrómero, se separan cromátides hermanas y se forman 2 células que ahora pasan de tener este núcleo doble a tener un núcleo simple. En este caso pasa una célula haploide doble a 2 células haploides simples. Como tenía otra más que está haciendo lo mismo, en total, cuando termine la telofase 2 y termine la citocinesis 2, voy a originar 4 células haploides. Que si se fijan en esto, cada uno de ellos, por el colorcito que está simbolizado, ven, está todo rosada y todo violeta, acá tengo pedacitos, acá también otros pedacitos distintos o así, estoy simbolizando en realidad que cada una de estas células es distinta. Se quedó con una copia del homólogo en estado simple, con una sola cromátide hermana, que es distinta de cada una de ellas. Por eso cada una de las células germinales puede originar 4 gametas, que las 4 de ellas son distintas. En el caso de nosotras, la célula germinal, que tiene 46 cromosomas, genera 4 espermatozoides, en el caso del hombre, y 4 gametas en la mujer, que ya vamos a ver porque no se llaman todas óvulo, pero 4 sí células que tienen ese material genético en estado simple, o sea, 23 cromosomas cada uno. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, profe, una pregunta. En esta meiosis 2, hay entrecruzamiento, pero por ejemplo en algunos no. No, no hay en meiosis 2 entrecruzamiento. Solo se No produce hay en directamente. fase. No hay. Bien. Por eso te digo que la meiosis es como una mitosis. En profase 2 nada más se arma el uso mitótico, se desintegra la membrana nuclear, todo, o sea, todo igual que la profase de la mitosis. No hay entrecruzamiento. Acá se alinean en el plano solo los cromosomas homólogos, se separan cromátides hermanas y se divide. Igual que en la mitosis, todo lo que describimos en las etapas de la mitosis es igual digamos, en la meiosis 2. O sea, solo hay entrecruzamiento en profase 1 antes de empezar o sea, cuando estoy empezando la meiosis 1, y las diferencias son en meiosis 1 porque acá tengo alineamiento de tétradas y separación de homólogos, y no de cromátides hermanas. ¿Sí? Pero solo ocurre eso en meiosis 1. Por eso si nos volvemos al esquema general, vemos que el entrecruzamiento solo ocurre en meiosis 1 y le digo reduccional porque paso de célula diploide a haploide. En cambio, la meiosis 2, que es ecuacional, es muy similar, salvo porque estoy partiendo por una célula haploide, pero todas las etapas son similares y pasa lo mismo que en mitosis, y paso de una célula doble a una simple. ¿Se entiende? Sí, lo entendí, profe. Bien. Si bien tienen acá en un cuadrito la comparación entre estas etapas de mitosis y meiosis, primero que nada, les voy a pasar, ahora apenas terminemos la clase, espero que terminemos un ratito antes, así lo alcanzan a ver ahora y no se les queda para después, un videíto que dura más o menos unos 15 minutos de una de las profes, bueno, es la profe Gaby que van a tener los chicos del grupo 6 desde la semana que viene, que me habla de la comparación de mitosis y meiosis. Es muy interesante este video porque me hace con dibujitos este esquema de cuándo está simple, de cuándo está doble, qué diferencia hay en una división de un cromosoma homólogo o de una cromatida hermana, que es muy importante para que sepan diferenciarlo. Después de que vean este video, les recomiendo que además de eso, hoy a la tarde, se pongan con el práctico a desarrollar, que tiene un ejercicio en donde ustedes tienen que dibujar una célula, creo que les da una célula 3N, 3N igual a 6, que la hagan en mitosis y en meiosis para que puedan ver la diferencia con cantidad de cromosomas, qué es lo que pasa cuando yo paso con cada una de estas etapas, cuando estoy en profase, cuando estoy en metafase, cuando estoy en anafase o cuando estoy en telofase, de cada una de las etapas. Porque la facu les suele preguntar mucho esto. O sea, ¿qué diferencia? O les pone una célula en ejemplo y les dice cuánto material genético tendría si esta célula estaría en profase 1, o si estaría en profase 2, o si estaría en profase, así, a secas, que hace referencia a la profase de la mitosis. O me comparan las 3 anafases a la par. Entonces, si yo no tengo el esquema general de estas células en base a todo este proceso, se me hace un lío terrible. Entonces, este video nos va a ayudar a ampliar justamente este cuadrito y entender que la mitosis solo sirve para células somáticas, ya sean haploides o diploides, pero siempre me genera 2 células iguales. En cambio, en la meiosis lo hago solo en células germinales que se reproducen sexualmente y genero células haploides, por eso voy a producir 4 células distintas, que hay variabilidad genética en la meiosis, porque hay recombinación o crossing over. Hay crossing over y hay variabilidad genética en meiosis, en cambio en mitosis no. Y las diferencias puntuales entre cada una de las fases. ¿Sí? Entonces, como les digo, hacemos una pausa acá que vamos a ver la última partecita, pero les recomiendo ver el video ahora mismo, que tienen todo fresco, que les voy a pasar a continuación de la comparación de estos dos procesos, y a la tarde que hagan esos dibujitos de una célula en mitosis y en meiosis. Ahora, nuestra meiosis, o sea, lo que sería meiosis humana, tiene nombres específicos cada una de estas células. O sea, la célula que va a entrar en meiosis, la que hace meiosis 1, la que hace meiosis 2. Y tiene muchas particularidades de diferencia entre el hombre y la mujer. Así que esto lo vamos a ver mañana, ¿sí? Les digo porque los que vayan avanzando en la lectura van a decir, a ver, pará, ya entendí meiosis, pero no entiendo qué es un espermatocito primario, qué es secundario. Esto lo vemos mañana. Lleguen por lo menos hasta esta comparación del proceso de mitosis y meiosis, porque lo más importante que yo quiero que entiendan hoy es
cuál es la diferencia de un material genético que está simple o está doble, o un cromosoma homólogo, una cromatida hermana, o sea, cuándo es haploide, cuándo es diploide. Y esto se entiende viendo videos, repasando la clase, leyendo el material y haciéndose sus propios dibujitos, ¿sí? Como les digo, tranqui que meiosis humana lo vemos mañana, ¿sí? Vamos a arrancar, de hecho, la clase viendo un videíto también de meiosis humana y después de eso hacemos debate en Meet y también repasamos toda la unidad para que puedan hacer el TP el jueves tranquilos, habiendo repasado toda la unidad. Pero la última partecita de esta unidad me habla también de algo muy importante para incluir estas fases de mitosis y meiosis en estos ciclos vitales. ¿Qué quiere decir un ciclo vital? Un ciclo de vida. Y ya ahora estoy hablando del organismo y no de la célula. Por eso tienen acá una gráfica distinta dependiendo del tipo de ser vivo del cual se trate, para que entendamos este proceso de mitosis y meiosis simultáneamente en un organismo pluricelular que va alternando en su ciclo vital fases haploides y diploides. Empecemos por este que es el más fácil, o los animales, que somos nosotros, por ejemplo. Miren, les voy a mostrar otra imagen en donde se ve más bonito. Nosotros, como seres humanos, no tenemos fase de vida, o sea, no vivimos como un individuo completo como células haploides. Las únicas células haploides que tenemos en nuestro cuerpo son las gametas, o sea, se produce un óvulo o se produce un espermatozoide a partir del proceso de meiosis. Pero después de que se fertiliza, o sea, se une el ovocito con el espermatozoide, forma una célula diploide, que es la célula huevo cigoto, y de ahí todas nuestras células hacen mitosis. Entonces, cuando crecemos y cada uno de nuestros tejidos, un músculo, un estómago, un cerebro, lo que sea, siempre hacen mitosis. Siempre hacemos mitosis en todas nuestras células. Las únicas células que hacen meiosis son las que dan origen a las gametas. Entonces es fácil en los animales y en nosotros particularmente porque todas nuestras células son diploides, salvo las gametas. Pero esto no pasa en todos los seres vivos, ya que hay seres vivos que tienen, por ejemplo, como las plantas, alternancia de generaciones. Fases de vida de la planta toda entera, que es haploide, o que es diploide, que a veces hace meiosis y a veces hace mitosis. Y ni hablar de los protistas y los hongos, que incluso tienen una fase de vida completamente invertida o al revés que un animal como nosotros, como los seres humanos. Fijémonos, por ejemplo, en una plantita, que yo les acabo de decir que tienen alternancia de generaciones, fases de vida diploide, fases de vida haploide. Es claro que un organismo hace reproducción sexual, o sea, se fertiliza o hace fecundación cuando tiene gametas y cuando quiere crear variabilidad genética. O sea que todas las plantas tienen reproducción de tipo sexual y en realidad con esto crean variabilidad genética, plantas distintas, que son producto de la unión de un óvulo con en realidad el esperma en las plantas, las gametas se llaman anterozoides y no espermatozoides, pero bueno, las gametitas masculinas y femeninas se unen y me dan un cigoto, o sea, una célula huevo, como el embrioncito del animal, se empieza a dividir y me forma una plantita adulta. Acá tienen el ejemplo de una planta que deben conocer todos y muchos deben tener en la casa, que son los helechos, que tienen como estas hojitas como en forma de cepillito. Este helecho es una fase que acaba de formarse por la fusión de este cigoto y es una fase de vida de este vegetal diploide. O sea, si yo tomo cualquier célula de esta plantita en esta fase, cada una de sus células tiene sus cromosomas y sus homólogos. O sea, tiene dos copias del material genético. Si yo veo en la parte de atrás de estas hojitas, voy a ver como unos puntitos que se ven así de color marrón, que se llaman esporangios, que en esta planta, estos esporangios, como en nosotros el ovario y el testículo, hacen meiosis y me generan células haploides que se llaman esporas. Ahora, estas esporas lo que hacen es dividirse, o sea, son haploides, igual que un óvulo y un anterozoide, que es la gameta, pero estas esporas pueden hacer mitosis y haciendo mitosis hacen crecer otra plantita, que fíjense, se ve distinta a esta. Esta plantita también es una plantita de helecho, nada más que es distinta
ya que la plantita en sí está toda reproduciéndose por mitosis, pero a través de una espora, y no a través de la unión de un óvulo y un espermatozoide que forma un cigoto. Entonces, por eso por ahí se ve distinta, pero puede hacer mitosis y generar un individuo, y cuando las condiciones del medio sean las adecuadas, este individuo que se llama gametofito me genera óvulos y gametas masculinas para volver a hacer otra fase de vida sexual. Entonces tengo plantas completas dividiéndose por mitosis, que son diploides, y plantas completas que se dividen también por mitosis, pero que son haploides. Esto en una homología de nosotros es como si los espermatozoides pudieran reproducirse entre sí y producir un gran espermatozoide parlante y andante. No existe en nosotros, porque la gameta nunca hace esto, sino que la gameta se une y me forma un adulto. Pero esto pasa en el animal. En el vegetal puede haber una fase de vida por mitosis, pero que todas sus células sean haploides. En los hongos incluso, y en el caso de los protistas, es mucho más común toda una fase de vida dividiéndose de forma mitótica a través de una célula haploide, como son estas esporas, y crecen corpúsculos enteros y se siguen reproduciendo de forma completa su fase haploide, pero los que se reproducen sexualmente pueden en determinado momento formar estas gametitas, y estas gametitas hacen fusión o fertilización y me forman un individuo a través de la fertilización, que otra vez sus células son diploides, que puede crecer un cuerpo de este hongo, de este protista, que vuelve a hacer meiosis y entra en la siguiente fase. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Profe, pero lo que sería la reproducción mediante las esporas, ¿sería asexual? Claro, o sea, esto, formando a este organismo por mitosis, es una fase asexual. Acá, cuando forma la gametita, empezaría como la fase sexual porque forma las gametas, ¿sí? O sea, se fusiona y en realidad forma las gametas y vuelve a comenzar en meiosis, pero sí, sería asexual, o sea que va alternando entre fases sexuales y asexuales. En esta gráfica, que me está marcando la diferencia entre diploide y haploide, me está marcando la dotación de los, digamos, del animal o de la planta o del protista en cuanto en su fase de vida, o sea, en el tiempo, en la vida en que es un organismo diploide o haploide. Pero sepan que cada vez que hay meiosis y luego fecundación, esto es sexual. Acá es sexual. ¿Sí? O sea que acá cuando formo la gameta y vuelvo acá es sexual. De acá hasta acá, cuando comienza la fertilización es sexual. Pero en el medio, cada vez que haya mitosis, el proceso de mitosis para hacer crecer un organismo, como en el caso del protista ocurre en esta etapa donde la espora se está reproduciendo, o en el caso de la plantita, cuando esta espora se está reproduciendo acá, es una reproducción de tipo asexual, que no genera variabilidad genética y que me da todos individuos que son clones, son iguales. Pero a veces esto me sirve un montón, chicos. Imagínense que por ahí tenemos plantitas que están buenísimas porque tienen una gran producción de frutos o porque son resistentes. Bueno, esto también fundamenta a los transgénicos, ¿no? Que, no sé, son resistentes a determinado tipo de parásito o que tienen un promedio de vida mayor. Entonces, ¿qué hace el que se encarga de cultivar esa planta? Ahí trata de sacar brotecitos de esa misma planta y genera clones que crecen de esta forma, a través de mitosis. Y genero plantas que son réplicas, que si yo les analizo el ADN, cada una de ellas tienen el mismo ADN, porque todas se reprodujeron por mitosis. Solo una plantita, cuando saca el óvulo y el esperma y forma un cigoto, me va a poder generar un nuevo individuo que tenga variabilidad. Que en el caso de las plantas con flor, porque acá tienen el ejemplo de un helecho, pero en el caso de una planta con flor, estos óvulos y estos espermatozoides están en las flores de las plantas. Entonces es cuando el polen viaja, cae en una flor femenina y me genera un fruto, y ese fruto a través de las semillitas me da origen a todo un organismo que es diploide.
En las plantas con flor, los frutos y las semillas que hay adentro son siempre diploides, porque todo el fruto es como un bebé. Es como el útero que tiene un bebé adentro en el animal. Bueno, el fruto que nosotros nos comemos, o sea, una manzana, un durazno, lo que sea, es el bebé que se está desarrollando de la planta. Y siempre es esto, una célula huevo que se reproduce por mitosis, pero esta célula huevo siempre es diploide. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, chicos, con esto terminamos el contenido que vamos a ver por hoy. O sea, que es toda la fase de meiosis y obviamente los ciclos vitales que vimos al final para integrar. Entonces, primero, en estos 15 minutitos les voy a pasar, en realidad entre un video de repaso de la meiosis y la comparación entre mitosis y meiosis entre los dos, demoran unos 20 minutos nada más, o sea que se van a pasar 5 minutos del horario de clase. Si pueden verlo ahora, mejor, así les queda más fresco. La meiosis es repasar las etapas que ya vimos, nada más que hay un video para que lo puedan repasar, que lo hemos sacado de la web y está bastante interactivo. Después, el otro video de comparación de mitosis y meiosis, que específicamente les pido por favor que lo vean sí o sí, para que lo podamos debatir mañana en la clase, que lo grabó la profe Gaby, que como les digo es la profe que van a tener ustedes desde el grupo 6 desde la semana que viene. Después de que terminan de ver estos videos, hacemos repaso general de esta unidad hasta meiosis y les recomiendo hacer ese ejercicio del práctico de dibujar para poder diferenciar una célula en mitosis y en meiosis. Mañana, antes de conectarnos, antes de conectarnos a Meet, vamos a ver un videíto de meiosis humana y ahí arrancamos en el Meet. Terminamos de ver meiosis humana y anótense todas las dudas y consultas que tengan de esta unidad 6 porque hacemos debate general de la unidad. Y el jueves es el día que hacen el TP evaluatorio. A los que están ahora acá conectados, si les toca el jueves del grupo 6 en la presencialidad, van a hacer también el TP evaluatorio en la presencialidad, que la Dani seguramente se los va a mandar mañana a la tardecita o al mediodía para que lo puedan imprimir o descargar en el celu y que lo tengan. Y bueno, y los que están mañana en la presencialidad también, la misma clase que vamos a ver en la virtualidad y vamos a ver meiosis humana, lo van a ver con la Dani en la presencialidad. O sea, el cronograma es ese, ¿sí? Hoy vemos comparación mitosis y meiosis y terminamos de cerrar este tema. Mañana meiosis humana y debate general de la unidad. Y el jueves el TP evaluatorio. Y con esto terminamos la unidad 6. ¿Alguna pregunta? No, profe.